es, compañeros, en los estudios principales. Nos encontramos ubicados en las funerarias María Auxiliadora, precisamente porque se está velando un defensor de los derechos humanos y también quien fue representante del Comisionado de los Derechos Humanos, el CONADE, precisamente Ramón Abad Custodio López, el más grande defensor de los derechos humanos. Y ya se encuentran varias personalidades aquí en el velatorio, precisamente pues para darle el último adiós. También familiares que se encuentran pues muy apesarados por esta situación por la que están pasando. Don Hugo Maldonado, porque él también fue representante y fundador del CODE y anda en representación dándole el pésame a sus familiares y también recordándolo como un defensor de los derechos humanos y un buen entrevistado para los periodistas. Mire, yo creo que el doctor Ramón Custodio no solo fue nuestro compañero en el CODE, no solo fue nuestro maestro. El doctor Ramón Custodio deja un legado a todo este país, deja un legado muy sentido a nivel de la sociedad hondureña, un defensor acérrimo de los derechos humanos. Creo que el doctor Custodio es un fiel ejemplo de cómo se debe defender la vida sin escatimar esfuerzos y tiempos. Y bueno, nuestro maestro, hoy dándole en esta morada el último adiós, pero con todo el legado y enseñanza que él nos dejó dentro de cada una de nuestras responsabilidades y actuaciones. Bien, muchas gracias a don Hugo Maldonado. Vamos a acercarnos por acá, compañeros, para poder conversar con uno de sus hijos que en estos momentos pues se encuentra pues dándole declaraciones a la prensa y también cada vez que llega alguna personalidad o algún amigo familiar pues le da el pésame, precisamente porque pues por la muerte de don Ramón Abad Custodio López. Vamos a conversar también con el expresidente de la República, porque él también se encuentra aquí dándole el pésamo a los familiares de don Ramón Abad Custodio López. Eso andamos. ¿Cómo lo describiría usted en una sola palabra? Hombre valiente, fundamentalmente valiente. O sea, dio las grandes luchas en los momentos aciagos de la República, cuando eran pocos los que tenían esa valentía de enfrentar las circunstancias en defensa de la gente, en defensa de los necesitados, abogando por los desamparados. Algo sumamente importante para el país, la defensa de los derechos humanos. Además de eso, que lo estoy diciendo en el editorial, léalo mañana. Leen ustedes. Sí, ¿verdad? De vez en cuando. Mañana digo y cuento, se lo doy como adelanto, que él fue fundamental cuando nosotros fuimos a Estocolmo, porque su voz tenía mucha credibilidad en Europa. Y entonces había que dar en aquel momento una imagen de unidad, una imagen de que se estaba presentando no un programa de gobierno, sino un programa de país. Y las palabras, la voz, la presencia de Custodio López acompañándonos en esa comitiva fue importantísimo frente a la comunidad internacional. Es un gesto, obviamente, de un patriota comprometido con su país, que nosotros recordamos y que el país tiene que agradecerle toda la vida. Que los defensores de los derechos humanos... Presidente, ya no hay hombres de la talla de Ramón Custodio. Ya no hay hombres de la talla de Ramón Custodio en esos tiempos. Bueno, le voy a decir una cosa, es que antes la formación de los intelectuales que hemos tenido, de los hombres del liderazgo nacional, eran personas leídas, pasaban con los libros en la mano. Hoy, pues, desgraciadamente, esta cosa de las comunicaciones pasan con esos chunches hipnotizados. ¿Y cuánto leen? Es muy poco. Entonces la formación es distinta, porque no se puede formar
cuando lo que uno recibe y lo que se transmite es muy superficial. El Custodio era un intelectual también, además de ser un médico, ¿verdad? Tenía su laboratorio allá por cerca de mi casa, donde yo vivía, por la Ronda, enfrente del cuartel San Francisco. Ahí íbamos con mi papá, me decía, acompáñame, me decía, vamos a ver a Custodio. Cuando se daban las grandes luchas por la democracia y cuando uno arriesgaba, o cuando ellos arriesgaban hasta la vida, pro de la democracia, de las libertades y de volver a tener precisamente el imperio de la Constitución. Entonces, eso le describe a usted quién era Ramón Custodio. Actualmente, ¿cómo presidente, mientras usted era presidente del país, se reconoció en el Congreso el trabajo, el arduo trabajo que hacía don Ramón Custodio? Pues mire, a mí me tocó, siendo presidente del Congreso Nacional, elevar el comisionado de los derechos humanos a figura constitucional. Y obviamente antes era una cosa que dependía de las oficinas del gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces el comisionado de los derechos humanos, en todas partes del mundo, el ombudsman que dicen es una figura de carácter independiente. Y Custodio López llegó a ser ombudsman aquí en Honduras. Entonces sí hubo y han habido reconocimientos para Custodio López a lo largo de toda su vida. ¿Antes se defendían los derechos humanos diferentes a como lo hacen ahora? Usted me quiere poner aquí. No, mire, es que los derechos humanos es una cosa que hay que defender siempre. Obviamente que en tiempos cuando la democracia se ha eclipsado, cuando hay abusos a las libertades individuales y colectivas, es cuando se ocupa de los hombres de la talla de Custodio López, que enfrenta cualquier cosa que pueda tener, cualquier peligro, arriesgando su propia vida por defender a los demás, como les digo. Gracias. Ahora ¿con qué anécdotas? Bien, vamos a continuar avanzando, compañeros, para escuchar las declaraciones del expresidente. Varias, ¿verdad? O sea, la anécdota la mejor señal y con mayor cobertura de una persona conectando a Honduras. La última anécdota, que si quiere que le diga, fue un mensajito que me puso, que fue el último que me puso, que yo estaba hablando de que había que mantener el buen humor. Entonces me pone un mensajito muy corto, citando a un amigo de él. Me dice, tal y tal persona, no voy a decir porque es una cuestión, decía, de que él no necesitaba desodorantes porque siempre andaba de buen humor. Bien, vamos a continuar, compañeros, y para finalizar el contacto.